Luego de lo que fue una gran temporada 2018 en el Super Rugby, Jaguares, que había alcanzado los cuartos de final bajo el ala de Mario Ledesma como entrenador y en lo que fue caída frente a Lions en busca del pasaje a las semifinales, llegaba a la temporada 2019 del certamen de franquicias más importante del mundo y claramente el más prestigioso del hemisferio sur, con Gonzalo Quesada como entrenador, el jugador formado en Hindú y quien había tenido paso previo por el Stade Francés, club con el cual había ganado el top 14 en el año 2015, con la ilusión de estar nuevamente entre los 8 mejores, pero lo que nadie sabía era qué tan lejos iba a llegar ese equipo que tenía como grandes estandartes a Pablo Matera, a Marcos Kremer, a Julián Montoya, a Agustín Crevi, a Jerónimo de la Fuente como capitán, a Emiliano Bofelli, a un jovencito Santiago Carreras quien estaba dando sus primeros pasos, a Matías Tutemoroni, a Joaquín Tito Díaz Bonilla como número 10, a Tomás Covelli como número 9 y a tantísimas otras figuras que nos deleitaron en aquella temporada. Pero para repasar lo que fue el paso justamente de la franquicia de la Unión Argentina de Rugby en aquella icónica campaña, hay que ir al día 16 de febrero. En aquella ocasión, Jaguares en el estadio José Amalfitani, en la casa del Fortín de Villa Luro, cayó por 25-16 frente a Lions, un conjunto que ya estaba acostumbrado a ganarle en condición de local, pero nunca lo había hecho en suelo albiceleste. Con 3 tries de Manos Schumann más la puntería del Elton Yankees, el conjunto de Johannesburgo terminó imponiéndose en rodeo ajeno, así que de esta forma Jaguares arrancaba con el pie izquierdo luego de lo que había sido, lo dicho, una temporada 2018 que había dejado contento a la gran mayoría y sumamente conforme a la dirigencia de la UAR y también a los entrenadores. En la segunda fecha, 7 días más tarde, frente a Bulls, fue victoria del conjunto nacional por 27-12 con conquistas de Matías Orlando, Rodrigo Bruni y Bautista Delgui, más la puntería de Joaquín Tito Díaz Bonilla. Por el lado del conjunto batido, por el lado de los de Pretoria, André Pollard sumó los penales en el minuto 24, 45, 53 y 59. En la tercera fecha, Jaguares volvió a jugar, esta vez en condición de local, frente a mi querido y amado Blues. Mi corazón, recuerdo que se dividió en dos en aquella jornada dominical y fue éxito del conjunto argentino por 23-19, gracias a los tries de Ramiro Moyano por duplicado y de Julián Montoya, más la puntería de Joaquín Díaz Bonilla. Para la visita, Dalton Papalí marcó la única conquista del conjunto neozelandés. Ya en lo que fue la cuarta fecha del torneo y la primera en calidad de visitante, visitaron el mítico Ellis Park de Johannesburgo, la casa de Lions, y nuevamente fue caída frente al equipo que tenía en aquel momento como gran figura a Quagga Smith, un Quagga Smith que no llevaba tanto tiempo en el rugby de 15, ya que se había lucido fundamentalmente como jugador de los Blitzboks en el circuito mundial de Seven. 47-39 y un resultado que volvía a sembrar dudas en un plantel que parecía estar para grandes cosas, pero no sabíamos cuál era su techo. En la quinta fecha, Jaguares tuvo tal vez el peor partido del año. Fue en el estadio de Newlands, un recinto que ya no existe más, lamentablemente uno de los estadios que a mí particularmente más me gustaba, y fue una categórica caída por 35-8 frente a Stormers, más allá del try inicial de Bautista Delgui. Ya en lo que fue la sexta fecha, el conjunto argentino no vio actividad en la sexta fecha sí vio actividad y fue caída por 30-27 frente a Chiefs, frente al equipo de Amy Mackenzie, que fue justamente uno de los autores de los tries. Para el elenco nacional apoyaron Joaquín Tuculet, Pablo Matera y Matías Orlando, más la puntería de Joaquín Tito Díaz Bonilla y de Rete González Iglesias. En lo que fue la 9, gente,
llegó la mejor actuación de Jaguares en toda la campaña. Fue en el Johnson Kings Park de Durban y fue con goleada por 51-17 frente a Sharks, un partido que lo tengo bastante fresquito en la memoria. Fue una auténtica paliza, de comienzo a fin. A mí recuerdo que lo vi tapadito en la cama, me sorprendió por la calidad del rival, por lo difícil que era para Jaguares viajar a Durban y por cómo terminaron sacándose encima, lo dicho, a un rival de fuste, con simpleza y con un rugby que ya parecía tener el sello de Gonzalo Quesada, ¿no? Un equipo sumamente serio, tanto en ataque como en defensa, dándole armas nuevas, potenciando el trabajo que había hecho Mario Ledesma en la campaña 2018. En la 10ª fecha tuvieron libre, no tuvieron actividad luego de lo que fue la gira por Sudáfrica. En la fecha número 11 frente a Brambis, un equipo muy difícil, hasta el día de hoy lo sigue siendo el tricampeón, perdón, el bicampeón de, no el tricampeón, el bicampeón de Australia. Recordemos que ganaron en 2 oportunidades el Super Rugby. La última fue allá por un lejano 2004 y 20-15 fue el éxito de la franquicia argentina. En la fecha número 12, el conjunto nacional volvió a jugar, esta vez frente a Stormers en el estadio José Amalfitani, y fue éxito por 30-25, así que seguían estando bien cerquita de Crusaders en la tabla general y claramente empezaban a erigirse como la principal potencia de la conferencia sudafricana. En la fecha número 13, Jaguares tuvo nuevamente acción y fue en Nueva Zelanda, en un partido en el cual estuve, hice la cobertura para el diario La Nación en aquel momento, frente a Highlanders en un auténtico robo, atraco a mano armada por parte del neozelandés Ben O'Keefe. Lo dicho, caía 32-27 en un partido en el cual el conjunto visitante claramente mereció imponerse y por decisión del árbitro terminó siendo caída por una distancia muy corta, la verdad que 5 puntos frente a la franquicia de Otago, campeona del Super Rugby en la temporada 2015. En la fecha 14 no fue el partido en el cual mejor jugaron, pero sí la máxima alegría que yo recuerdo de aquella campaña, sacando la semifinal y obviamente el partido también de cuartos de final. 28-20 como visitante, el triunfo frente a Hurricanes, un Hurricanes que también estaba peleando en lo más alto, y un equipo argentino que lo terminó de ganar en el segundo tiempo. Y yo creo que ahí nos dimos cuenta para qué estaba ese equipo, ¿no? Una vez que, me acuerdo, fue una tarde de viernes, se termina consumando la victoria y yo recuerdo estando en la cancha, pensaba, bueno, me parece que Jaguares está para llegar a la final. En ese momento dijimos, bueno, está para llegar a la definición, habrá que ver cómo le va frente a Crusaders, un Crusaders que en aquel entonces estaba por lo menos un escalón por encima del equipo de Quesada. No mucho más, pero sacando a Jaguares, del resto estaba 2 o hasta 3 escalones por delante. Luego, en lo que fue la fecha número 15, frente a Waratahs en Parramatta, gente, un poco presagiando de lo que iba a pasar, un año y monedas. Después, 23-15 la victoria frente a la franquicia de Nueva Gales del Sur. En la fecha número 16, yo recuerdo este partido como el cotejo que lanzó al estrellato a Santiago Carreras, un Carreritas, si no me equivoco, jugó con el dorsal número 14 frente al conjunto de Queensland Reds en la victoria por 34-23. Ese partido lo tengo únicamente en la retina por lo que hizo Santiago Carreras, que para mí fue la gran figura. Y lo dicho, terminó catapultándose al éxito y a lo que es al día de hoy un jugador recontra talla mundial, más allá de las críticas que uno le hace como apertura, pero no así como fullback ni como win. En la fecha número 17 jugaron frente a Sharks en calidad de local, nuevamente ya de regreso en la República Argentina, y fue victoria por 34-7, al igual que lo que habían hecho en la temporada 2018 frente a la franquicia de Durban. Terminaron imponiéndose categóricamente en condición de local, algo que creo que no es un dato menor, teniendo en cuenta que Sharks es una franquicia que siempre solía estar en los primeros puestos, no para ser campeón, porque de hecho no lo fueron, pero sí por lo menos estaba peleando siempre el título. Cuartos de final, semifinal, han tenido equipos muy buenos, fundamentalmente allá por las temporadas 2009-2010, que fueron cuando
que jugaron la final en su momento con Bulls. Y por último, en la última fecha, que fue la número 18, frente a Wolves, victoria por 52-10. Recuerdo un partido roto desde el comienzo, la realidad, roto desde el comienzo con el try de Santiago Carreras, luego hubo un doblete de R. Cancelier y más conquistas que llegaron fundamentalmente en el segundo tiempo. Por ejemplo, Javier Ortega Decio, un jugador que a mí la realidad es que siempre me gustó bastante por sus condiciones atléticas y que luego ya en lo que fue la irrupción del COVID terminó esfumándose por problemas fundamentalmente con el entrenador de aquel momento, con Mario Ledesma. Y ya en lo que fue la etapa siguiente, los cuartos de final, gente, partido frente a Chiefs, uno esperaba, la realidad es que incluso una caída del equipo argentino. ¿Por qué no? Porque, a ver, cuando te toca enfrentar a un conjunto con tanta historia, recordemos que fueron campeones del Super Rugby en varias oportunidades, con Damian McKenzie, con jugadores como Sam Kane, que todos sabemos la calidad que tienen. La realidad es que Jaguares, más allá de lo que fue un partido bastante peleado, terminó imponiéndose justamente 21-16, con el corazón en la mano, como nos caracteriza a los argentinos, pero terminaron metiéndose entre los 4 mejores y ahí comenzaba la ilusión real. Semifinales. Recuerdo mañana de día sábado en Nueva Zelanda, noche de viernes en la República Argentina, 31.000 espectadores colmaron el estadio José Malpitani en lo que fue un auténtico show, una paliza de Jaguares sobre Brambis, try de Tomás Cubelli, de Tomás Lavanini, doblete de Matías Orlando y el último de Emiliano Boffelli para lo que fue la frutilla del postre, más la puntería con el pie de Joaquín Tito Díaz Bonilla, autor de 4 conversiones y 2 penales para el equipo de ACT de la capital australiana. Folau Fainga fue el único autor de A5, más la conversión del querido Cristian Lealifano, quien por su historia de vida claramente tiene un muy buen recuerdo en el mundo ovalado. Y por último, gente, la final del sábado 6 de julio, también estuve presente en aquella fría tarde-noche en el Rugby League Park. En aquel momento, si no me equivoco, era el AIM Stadium. Luego, bueno, fue cambiando siempre. Orange Theory, siempre